Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 171. ¿Por qué me miras así? 171. Apenas salió corriendo de la habitación, Dreamweaver empezó a deambular por la mansión de estilo occidental como una mosca sin cabeza. El desagradable encuentro con el jefe de la familia Mejiro la había dejado tan alterada que incluso se olvidó del camino por el que había entrado. Para empeorar las cosas, la decoración uniforme hacía que todos los pasillos se vieran exactamente iguales, imposibilitando saber si ya había pasado por un lugar antes. Toda la finca Mejiro se sentía como un laberinto, atrapando sus pasos en cada giro. Cada vez más frustrada, Dreamweaver miró hacia una ventana del pasillo y murmuró para sí. ¿Por qué la casa Mejiro está construida como el castillo de un rey demonio? ¿Tengo que derrotar a 4 generales antes de poder salir? Mientras hablaba, se acercó a la ventana y se inclinó para calcular la altura. Exacto, si no encontraba la salida, ¿por qué no simplemente saltar? No es que esto fuese un verdadero laberinto. Una vez fuera, encontrar la entrada principal sería pan comido. Al fin y al cabo, era una Uma Musume, un saltito así no era nada. Pero justo cuando Dreamweaver apoyó las manos en el alféizar, lista para escapar, una voz algo familiar resonó al fondo del pasillo. Señorita Dreams. ¿Así que finalmente volvió a la familia Mejiro? Pillada infraganti, Dreamweaver retiró torpemente las manos, las frotó 2 veces contra la ropa a modo de excusa y por fin se dio vuelta para mirar al hablante. ¿Qué estabas por hacer recién? Era el hombre de mediana edad que había conocido una vez. Llevaba una bata blanca y la observaba realmente sorprendido. En su mente, mientras nadie la viera, daba igual lo absurdo que hiciera. Pero ahora que un conocido la había visto, la vergüenza que nublaba su juicio se dio paso al sentido común. Carraspeó, echó un vistazo a su atuendo y cambió de tema con rapidez. Así que de verdad eres médico, ¿eh? Pensé que podría ser algún tipo de investigador farmacéutico. Como sirviente de la familia Mejiro, uno debe dominar muchas áreas. Puede sonar presumido, pero en realidad poseo 2 doctorados, uno en ingeniería biomédica y otro en medicina clínica. Lejos de retomar la pregunta que ella evadía, el hombre se irguió, se acomodó el cuello de la bata y respondió con completa seriedad. Su rostro normalmente rígido incluso mostró un ligero brillo de orgullo. Era evidente que valoraba muchísimo esos doctorados, seguramente aprovechaba cualquier oportunidad para mencionarlos, como ahora. 2 doctorados médicos, eso sí que es impresionante. Dreamweaver estaba sinceramente sorprendida. Antes de entrar al mundo de las carreras, su mayor sueño era ingresar a una buena universidad y conseguir un empleo decente. Un doctorado estaba a años luz de su realidad. Su reacción pareció alimentar aún más el orgullo del hombre. Aunque su expresión seguía fría, por dentro probablemente estaba celebrando. Después de todo, no tenía muchas oportunidades de presumir ante una joven de la casa Mejiro. Pero, si eres tan capaz, ¿por qué convertirte en sirviente de la familia Mejiro? ¿No tendrías mejores opciones? Trabajar como médico en un hospital universitario o unirte a una farmacéutica internacional parece mucho más lucrativo y prestigioso que quedarte aquí. Dreamweaver no lograba entender por qué renunciaría a tantas oportunidades para permanecer en un puesto tan discreto. Incluso si amaba las carreras de Uma Musume, siempre podía postularse como médico de la Asociación Japonesa de Carreras. El hombre pareció sorprendido, como si no esperara que una hija de la familia Mejiro hiciera una pregunta así. Tras pensarlo un momento, respondió. Primero, la familia Mejiro tiene gran influencia en los círculos médicos. Servir aquí no solo consiste en atender a las jóvenes, también me permite avanzar en mis investigaciones. Y segundo, también es una cuestión personal con la familia Mejiro. Cuando tenía más o menos tu edad, un amigo me llevó a un hipódromo. Allí presencié un resplandor que jamás había visto. La Uma Musume que me dio esa luz, también llevaba sangre de los Mejiro.
Al recordar, la serenidad de su mirada se templó ligeramente. Para él, ese recuerdo parecía incluso más importante que sus doctorados. Pero Dreamweaver no estaba pensando en nada tan profundo. Si tuviera que analizar el pasado de todos, vivir sería agotador. Su motivo para detenerse a hablar no era solo despistarlo, más importante aún, quería generar confianza. Y luego averiguar lo que necesitaba. Exacto, aunque el susto inicial la había paralizado, en cuanto se calmó reconoció el valor de aquel hombre. Un talento de alto nivel con 2 doctorados debía tener un puesto relevante dentro de la familia Mejiro. De lo contrario, no habría sido él quien entregara el imitador a la familia Northern aquel día. Así que debía conocer la finca Mejiro, e incluso podría saber dónde se había alojado su madre cuando vivió allí. Sí. Si el jefe de familia se negaba a contarle la verdad, ella la encontraría por su cuenta. Cualquier cosa antes que regresar a esa oficina para pedirle indicaciones a Mejiro Ramono. Y además, este hombre quizás también podría decirle lo que el patriarca estaba ocultando, como el paradero de Mejiro Asama. Tomada la decisión, Dreamweaver asintió y preguntó como quien no quiere la cosa. ¡Qué conexión tan interesante! Entonces debes conocer bastante la historia de la familia Mejiro. Al oír eso, el hombre sacó pecho de inmediato. Por supuesto. Entonces, ¿conoces a una Uma Musume llamada Mejiro Asama? Apenas lo dijo, él se quedó congelado. Una emoción indescifrable cruzó fugazmente por sus ojos antes de negar con la cabeza. No, no estoy muy familiarizado con ese nombre. Ya veo. Dreamweaver sintió una punzada de decepción. No esperaba que alguien como él tampoco tuviera información sobre Mejiro Asama. ¿Sería su existencia algún tipo de secreto dentro de la familia? Eso explicaría por qué el patriarca se negó a hablar antes. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se adelantó. Por cierto, ¿venías por algo en particular? Este edificio suele usarse para asuntos administrativos y reuniones familiares. La mayoría de las jóvenes no vienen por aquí. No me digas qué. Bajo su mirada sospechosa, Dreamweaver miró instintivamente la ventana abierta detrás de ella, lista para saltar en cualquier momento. ¿Te perdiste? Capítulo 172. ¿Por qué me miras así? 172. Contrario a lo que Dreamweaver esperaba, el hombre de mediana edad no cuestionó su propósito allí ni pareció sorprendido de que se hubiera perdido. Simplemente asintió con un toque de comprensión antes de preguntarle a dónde quería ir. Al verlo tan accesible, Dreamweaver decidió ser directa. Le dijo de inmediato su objetivo, preguntándole si conocía la ubicación de la casa donde su madre había vivido alguna vez. Esta vez, el hombre por fin demostró el conocimiento propio de un miembro del personal altamente competente. Guió a Dreamweaver fuera de la mansión de estilo occidental con total naturalidad, no solo indicándole la dirección correcta, sino también llamando a una doncella para que la acompañara y evitara que volviera a perderse. Incluso mientras seguía a la doncella por la propiedad Mejiro, Dreamweaver seguía un poco aturdida. Así que, ¿perderse dentro de la casa Mejiro era algo normal? Entonces, ¿qué decía eso de ella, después de haber pasado tanto tiempo vagando con él antes? De haberlo sabido, simplemente habría hablado desde el principio. Al pensarlo, no pudo evitar sacudir ligeramente la cabeza. Debido a la historia de su abuela y su madre, había mirado a la familia Mejiro con profunda desconfianza de manera instintiva. Además, después de aquella discusión con la jefa de la familia Mejiro, y de haber apartado la mano de Mejiro Ramonu justo frente a ella, había tratado de manera instintiva a toda la familia Mejiro como si fueran algún tipo de guarida de monstruos al enfrentarse a aquel hombre de mediana edad. Pero, dada su identidad, realmente no tenía por qué ser tan precavida. A ojos de aquellos que no conocían el pasado de la familia Mejiro, ella no era más que una Uma Musume con sangre Mejiro. Si necesitaba algo, podría haberlo pedido directamente. Con esa realización, Dreamweaver soltó un suave suspiro. La tarea por delante ahora sería mucho más sencilla.
Todo lo que tenía que hacer era seguir a la doncella hasta la antigua habitación de su madre, recoger cualquier rastro que su madre hubiera dejado allí y luego dejar que la doncella le escoltara de regreso a la puerta principal. Aunque al personal le pareciera extraño, no importaba. Su estatus como Uma Musume nacida Mejiro significaba que no les debía ninguna explicación. Para cuando la jefa de la familia Mejiro y Mejiro Ramonu se dieran cuenta de lo ocurrido, ella ya estaría muy lejos, con las pertenencias de su madre en mano, de regreso hacia la familia Northern. Y después de esto, si aún querían traerla nuevamente a la casa Mejiro, tendrían que cumplir primero su condición, entregar a Mejiro a Sama. Dreamweaver se maravilló en silencio de lo perfecto que era aquel plan. De esa manera, podría conocer el pasado de su madre y luego volver a la familia Northern para centrarse en preparar sus carreras. Solo quedaban unos 4 meses hasta el próximo Tenno-sō, primavera. A diferencia de todas las carreras anteriores, esta vez se enfrentaría a verdaderas veteranas, competidoras poderosas que habían dominado la pista por generaciones. Tenía que entrenar más duro durante ese tiempo. Al pensar en ello, Dreamweaver apretó el puño con determinación. No sabía quiénes serían sus rivales en el Tenno-sō, primavera, pero estaba decidida a no perder. Mientras sus pensamientos corrían, la doncella que iba delante de ella se detuvo de pronto y habló suavemente. Señorita Dreams, hemos llegado. Sacada de sus pensamientos, Dreamweaver levantó la mirada. Frente a ella había un pequeño jardín ordenado con esmero. No muy lejos, detrás del jardín, podía ver una pista cubierta de nieve. Parecía ser una zona cercana a los campos de entrenamiento de la familia Mejiro. Esta es el área del antiguo campo de entrenamiento Mejiro. Suele estar tranquila, y solo enviamos gente a limpiarla ocasionalmente. Al escuchar a la doncella, Dreamweaver asintió. Observó la pista blanca a lo lejos, con sentimientos algo complicados. Había escuchado de su abuela que la familia Mejiro estaba actualmente en la cúspide de su poder. No solo habían logrado la dominación del Tenno-sō, primavera y otoño, durante 3 generaciones, sino que además la familia había producido muchas Uma Musume capaces de ganar coronas G1. El despliegue que presenció al llegar también lo dejaba claro, la familia Mejiro realmente no carecía de dinero. Pero Dreamweaver nunca imaginó que fueran tan ricos. Poseer una propiedad tan vasta ya era una cosa, pero construir también un campo de entrenamiento completamente nuevo. En comparación, la familia Northern, que en su día había concertado un matrimonio con los Mejiro, había caído en tiempos mucho más difíciles. Para financiar el desarrollo de los límites, la familia Northern había vendido hacía mucho su lujosa finca, conservando solo una pequeña casa de estilo occidental en lo profundo de las montañas. De no ser por el terreno vacío detrás de esa casa, Dreamweaver ni siquiera habría tenido un lugar donde entrenar. Sacudió la cabeza, dejando de lado los pensamientos enredados, y le indicó a la doncella que esperara donde estaba. Luego, caminó sola hacia el pequeño jardín frente a ella. El sol de invierno se filtraba entre las ramas desnudas, proyectando sombras moteadas sobre su flequillo recto y sus mejillas tersas. Arbustos recortados bordeaban ambos lados del sendero, llevándola directamente hacia lo más llamativo del jardín, una casa de 2 pisos. Las paredes blancas del exterior se habían desvanecido con el tiempo hasta un suave color crema. Un pequeño carillón colgaba en el porche, balanceándose con la brisa y emitiendo un sonido claro y delicado. Parecía como si aún viviera alguien allí. ¿Aquí fue donde vivió mamá? Dreamweaver alzó la mirada, murmurando para sí mientras observaba la pequeña casa. La puerta que sellaba el pasado de su madre parecía haberse entreabierto ligeramente. Solo necesitaba empujarla un poco más para descubrir la verdad. Apretando los labios, Dreamweaver avanzó rápidamente hacia la puerta principal, tomó el picaporte y, sin dudar ni un instante, la abrió. Pero antes de que pudiera apreciar el interior, un suave sonido de desconcierto llegó desde dentro. ¿Una limpiadora? Dreamweaver frunció ligeramente el ceño. Justo su suerte tropezar con esta situación al llegar. Aún así, estaba bien. Ya lo tenía claro. Podía usar su estatus como Uma Musume Mejiro para manejar esto y luego pedirle a esa persona que coordinara afuera con la doncella. En un instante,
Organizó sus ideas y adoptó un aire de autoridad natural mientras alzaba la mirada y hablaba. ¿Estás limpiando hoy? Yo soy. Pero sus palabras se congelaron en el aire, sin terminar. Las pupilas de Dreamweaver se contrajeron bruscamente. Mirando con incredulidad a la figura frente a ella, comprendió que no era una doncella en absoluto, sino una Uma Musume de largo cabello azul pálido. La luz del sol entraba por la ventana, bañando sus mechones azul claro en un suave brillo plateado. Un listón rojo, atado junto a su oreja izquierda, se mecía con la brisa que entraba por la ventana. Sus ojos amatistas, claros como un manantial, estaban fijos intensamente en Dreamweaver. Esta Uma Musume, que se veía exactamente igual que su madre en su juventud, estaba allí en la escalera, mirándola como si hubiera salido directamente del pasado. Dentro de la misma casa donde su madre había vivido una vez, estaba viendo a su madre, joven otra vez. Dreamweaver ya no pudo mantener la compostura. Mirando a la Uma Musume de cabello azul pálido, con la voz temblándole de esperanza irreprimible, habló. Mamá. Mejiro Ardan parpadeó, ladeando la cabeza con desconcierto. No entendía por qué aquella Uma Musume, a quien veía por primera vez, de pronto le estaba llamando mamá. Y aún así, sintió una extraña sensación de cercanía, como si realmente existiera algún tipo de lazo que las uniera. Capítulo 173. ¿Por qué me miras así? 173. Al ver a la Uma Musume que lucía exactamente como su madre en su juventud, la mente de Dreamweaver cayó en un caos absoluto. Por un instante, incluso pensó que había viajado en el tiempo. Después de todo, si el sistema podía sobreescribir líneas temporales enteras, alterar un poco la cronología no parecía tan descabellado. Pero al final, Dreamweaver soltó esa fantasía. No había escuchado esa voz fría y mecánica en su oído, y eso era prueba suficiente de que este mundo guionizado no había cambiado ni un ápice. ¿Quién habría imaginado que la notificación del sistema terminaría siendo el ancla que la devolvía a la realidad? Aún así, Dreamweaver no se detuvo a pensarlo. Su cabeza iba a mil mientras observaba a la Uma Musume frente a ella. Para empezar, esta definitivamente no era su madre. Pero se parecía tanto a ella, incluso el lazo rojo atado cerca de su oreja era idéntico al que su madre le había regalado. Era como si hubiera salido directamente de los recuerdos de Dreamweaver. Con ese pensamiento, Dreamweaver elevó la mirada con sospecha. ¿Por qué me miras así? ¿Es algún tipo de ilusión? ¿Por qué me miras así? Mejiro Ardan no sabía si reír o llorar ante las palabras de Dreamweaver. Con una sonrisa impotente, respondió. Soy una Uma Musume real, ¿sabes? Mientras hablaba, Mejiro Ardan bajó las escaleras, se acercó a Dreamweaver y tomó suavemente su mano. ¿Ves? Estoy calentita, ¿verdad? Dreamweaver frunció el ceño, concentrándose en la calidez que provenía de aquella mano. Realmente no parecía algo que una ilusión pudiera replicar, y además, jamás había visto magia ilusoria real, solo había lanzado la idea al azar. Dada la situación, tenía que mantener la calma y pensar con lógica para resolver aquello. Después de 1 o 2 segundos más de reflexión, Dreamweaver miró los ojos púrpura parpadeantes de la otra y pensó. Se ve exactamente como madre en su juventud, así que debe haber algún vínculo profundo entre ellas. Ya lo tengo. Exclamó de repente, levantando la cabeza y clavando en Mejiro Ardan una mirada solemne. Debe ser un clon de mi madre. Esos despreciables Mejiro. ¿De verdad han caído tan bajo para dominar las tenos o de primavera y otoño? Ir en contra de toda ética y moral solo por eso. Recordando al hombre de mediana edad con 2 títulos médicos que había visto antes, Dreamweaver apretó los dientes. Ella sabía que alguien de su calibre no podía ser tan simple. Debía estar involucrado en algún experimento oscuro junto a la familia Mejiro. ¿Quién sabe? Quizá incluso existía una base secreta bajo la finca Mejiro para sus retorcidos proyectos. Al verla sacar conclusiones precipitadas otra vez, Mejiro Ardan solo pudo sonreír con amargura. La tecnología del siglo XX no era tan avanzada, ¿sabes?
Inesperadamente, esa explicación solo hizo que los ojos de Dreamweaver se abrieran de par en par. ¿El siglo XX? Repitió horrorizada. ¿Quieres decir que no eres de este siglo? Miró el cabello azul pálido de la otra, y una idea audaz empezó a florecer en su mente. No me digas que eres un robot de cuidado infantil del siglo XXII con forma de Uma Musume. Un Doraemon. Mientras más hablaba, más sentido tenía. Seguramente, sus descendientes del futuro habían visto lo duro que estaba trabajando por su madre y le habían enviado un robot idéntico a ella a través de una máquina del tiempo. Se supone que es un robot con forma de tanuki, y además mi nombre no coincide, señaló Mejiro Ardan, quizá porque los pensamientos de Dreamweaver le cruzaban la cara claramente. Ante eso, Dreamweaver frunció aún más el ceño. Ya descartado todo, ni ilusión, ni clon, ni robot futurista, ¿qué explicación quedaba? ¿Acaso era simplemente una Uma Musume que resultaba verse exactamente igual a su madre joven? Dreamweaver negó con fuerza. Imposible. Absolutamente imposible. Tenía que haber algo más. De pronto, algo que Mejiro Ardan había dicho antes le despertó una chispa. Esa habilidad casi telepática le dio una idea. Asintiendo con plena confianza, declaró. Ya lo veo. Eres una agente especial entrenada por la familia Mejiro para retenerme aquí. Por eso sabes lo que pienso, hasta entrenaste lectura mental para esto. Con razón refutaste todas mis conjeturas, ya estabas preparada desde el principio. Sin darle oportunidad a Mejiro Ardan de responder, Dreamweaver extendió las manos y le pellizcó ambas mejillas. Debes estar usando una máscara de disfraz para parecerte tanto a madre. No estoy usando nada. De verdad me veo ahí. Protestó Mejiro Ardan, con las palabras deformadas por los tirones. Al verla seguir negándolo, Dreamweaver sonrió con frialdad y adoptó una expresión feroz. HMPH. Como si no supiera cuán astuta puede ser la familia Mejiro. Solo quieres mantenerme aquí para que los Mejiro reclamen otra vez los títulos de Latenos o de primavera y otoño. Parece que tienes tus motivos. Si me dices todo lo que sabes y me ayudas a empacar las pertenencias de mi madre, quizá te deje ir por esta vez. Ahora todo encajaba. Todo tenía sentido. Había sido una trampa desde el momento en que Mejiro Ramono apareció en la casa Northern. Primero, usaron las reliquias de su madre para despertar su curiosidad y atraerla a la finca Mejiro. Luego, la negativa del patriarca la alteró lo suficiente como para impedirle pensar con claridad. Después, ese hombre de mediana edad la esperaba en el pasillo para guiarla hasta este pequeño patio. Y por último, esta Uma Musume, disfrazada como la versión joven de su madre, la atacaría cuando estuviera emocionalmente vulnerable para atraparla por completo y atarla al apellido Mejiro. ¡Qué plan tan retorcido! ¡Qué conspiración tan meticulosa! Si no fuera por la ayuda de su sistema, que la hizo regresar en sí casi de inmediato, quizá ya habría caído bajo el hechizo de esta Uma Musume y se habría quedado por la gloria del nombre Mejiro. Jeje, lástima para ti, dijo Dreamweaver, poniéndose de puntillas y mirando a Mejiro Ardan por encima del hombro con aire triunfal. Nunca esperaste que rompiera tu control y recuperara mis sentidos. Ahora dime, ¿qué otras conspiraciones planea la familia Mejiro? Justo cuando Dreamweaver se regodeaba y Mejiro Ardan estaba al borde de las lágrimas, una tos incómoda sonó detrás de ellas. Dreams, la familia Mejiro no es ningún castillo de señor oscuro, no haríamos algo así. Apoyada en el marco de la puerta, Mejiro Ramono observaba a la enredada pareja con un suspiro resignado. Capítulo 174. ¿Por qué me miras así? 174. Después de dejar a Mejiro Asama, Mejiro Ramono escuchó de un médico que pasaba por allí el paradero de Dreamweaver, pero jamás imaginó que, al llegar, se toparía de inmediato con un debate tan encendido. Especialmente con la cadena de pensamientos descabellados de Dreamweaver, ¿de verdad esta era la misma Uma Musume que antes había cerrado su mundo a cualquiera? Pero Dreamweaver seguía siendo, al fin y al cabo, una niña.
Ese espíritu inquieto encajaba mucho mejor con su edad. Su frialdad anterior no era más que una coraza protectora, levantada tras capas y capas de presión acumulada. Al ver que ambas se quedaban congeladas de repente, Mejiro Ramonu dejó escapar un suspiro leve. Aunque aún estaba desconcertada. Si ni siquiera ella había logrado que Dreamweaver se abriera antes, ¿cómo demonios lo había conseguido Mejiro Ardan? No recordaba que su hermana menor tuviera habilidades sociales destacables. En sus memorias, la frágil Mejiro Ardan siempre prefería los rincones tranquilos. Y sin embargo, ahora había logrado sacar expresiones de Dreamweaver que ni Ramonu había visto jamás. ¿Cómo lo hacía? ¿Acaso Mejiro Ardan era un genio social innato, oculto todo este tiempo por falta de oportunidades, como una gema pulida cubierta de polvo? Mientras Mejiro Ramonu se debatía con ese misterio, Dreamweaver volvió en sí. Se movió con rapidez para colocarse frente a Mejiro Ardan, protegiéndola, y habló con cautela hacia Mejiro Ramonu. ¿Así que me alcanzaste? Pero no caeré sin luchar. Vamos. Llama a todos los esbirros que la familia Mejiro tiene de apostados aquí. Esta Uma Musume iluminada y yo romperemos el cerco juntas. Protegida detrás, Mejiro Ardan cubrió sus mejillas encendidas, totalmente perdida sobre lo que estaba ocurriendo, mirando a Mejiro Ramonu con expresión ausente. Viendo a ambas, Mejiro Ramonu comprendió que no era momento para divagar. Se masajeó las sienes, sintiendo como asomaba un dolor de cabeza. En fin, ¿podrían escucharme primero? Como futura cabeza de la familia, Mejiro Ramonu no podía obligar a Mejiro Asama a hablar si no quería. Solo había conseguido arrancarle unos fragmentos superficiales del pasado. Pero había sido suficiente para establecer un punto común con Dreamweaver. Usando la elocuencia y las habilidades de negociación afiladas durante años de entrenamiento, Mejiro Ramonu se enfrascó en un intenso intercambio con la fugitiva Dreamweaver, mientras su rehén, Mejiro Ardan, permanecía atrapada entre ambas. Una doncella que observaba discretamente desde el borde del patio más tarde registró lo siguiente. Su choque verbal fue tan intenso que pareció oscurecer el cielo y apagar el sol y la luna. Mientras sus auras chocaban sin tregua, hasta las leyes del universo parecían al borde del colapso. Tras decenas de minutos, con los labios resecos y la garganta ardiendo, Mejiro Ramonu por fin logró medio convencer a Dreamweaver de que la familia Mejiro no era la guarida de villanos que ella imaginaba. Exhaustas, ambas se dejaron caer en sillas junto a la mesa del comedor. Mejiro Ardan, que había presenciado el épico enfrentamiento, las observó con admiración y les entregó un vaso de agua a cada una. Ella, que rara vez participaba en discusiones tan intensas, encontró la experiencia extrañamente reveladora, quizá útil, si alguna vez su naturaleza gentil la llevaba a un conflicto. Déjame repasar una última vez para confirmar, dijo Dreamweaver, bebiéndose lo último de su agua antes de devolver el vaso a Mejiro Ardan. Enderezó la espalda y se dirigió a Mejiro Ramonu. Adelante, respondió Ramonu, haciendo un gesto con la mano mientras bebía. Para entonces, ya había comprendido que Dreamweaver estaba lejos de ser la potrilla frágil y solitaria que había imaginado. Primero, la familia Mejiro quiso hacerse cargo de mí debido a un acuerdo entre mi abuela y la jefa de su familia. Acordaron que, si algo le ocurría a ella, la última esperanza de la familia del norte quedaría bajo su cuidado. Dreamweaver seguía luciendo escéptica. ¿De verdad su abuela, que supuestamente detestaba tanto a Mejiro Asama, haría tal arreglo? Pero luego recordó, el acuerdo era con la jefa de la familia Mejiro, no necesariamente con Mejiro Asama. Dejó la duda a un lado por ahora. Después de todo, su abuela había dicho que no guardaba rencor contra el resto de la casa Mejiro. Quizá la actual jefa había sido amiga de su abuela. Eso explicaría la confianza. Y también hacía más creíble la historia de que la familia Mejiro ayudó a desarrollar los limitadores. La amiga de su abuela estaba al mando, después de todo. Luego, tú eres Mejiro Ramonu, y ella es Mejiro Ardan. Dreamweaver señaló a Ramonu frente a ella y después a Ardan a su lado. Ambas conocieron a mi madre cuando eran jóvenes. Tras su fallecimiento, la frágil Mejiro Ardan eligió recuperarse aquí, lejos de las multitudes. Ante eso,
Mejiro Ramonu alzó una ceja y respondió con cansancio. Sueños, no nos llames tú y ella. Ardan y yo somos tus hermanas de sangre. Pero Dreamweaver solo resopló suavemente, ignorando la corrección, y continuó a su ritmo. Tengo una pregunta más, dijo señalando a Mejiro Ardan. ¿Por qué se parece tanto a mi madre cuando era joven? ¿Y por qué actúas como si no lo supieras? ¿No fuiste tú quien vio el retrato en la Casa del Norte? ¿Cómo no te pareció extraño? Mejiro Ramonu dejó su vaso medio vacío y respondió con seriedad. Permíteme responder primero tu segunda pregunta. Incluso antes de ver el retrato en la Casa del Norte, habían pasado años desde la última vez que vi a tu madre. Mis recuerdos ya estaban difusos. Además, para Mejiro Ramonu, Mejiro Ardan siempre había sido su hermana menor, frágil y enfermiza. Esa imagen estaba fija en su mente, difícil de vincular con la figura mayor que había conocido en su infancia. Solo alguien como Dreamweaver, viendo a Mejiro Ardan por primera vez sin una imagen previa, conectaría su aspecto con el de su madre. Ahora, tu primera pregunta. Mejiro Ramonu levantó un dedo, dirigiéndose tanto a Dreamweaver como a Mejiro Ardan. Aquello que iba a revelar, ella misma lo había sabido no hacía mucho. Y al enfrentarse ahora a la pregunta de Dreamweaver, por fin entendía por qué la jefa de familia había decidido que lo dijera aquí. Así que sabías que lo preguntaría, y querías que lo dijera yo. ¿Pero por qué no lo dijiste tú misma? Si lo hubieras hecho en la oficina, las cosas no se habrían tensado tanto. Mejiro Ramonu repasó mentalmente su conversación con la jefa, aunque eso no afectó ni un ápice su tono al hablar. Es porque Ardan también lleva la sangre de la familia del norte. Aquí, en la familia Mejiro, ella es tu hermana consanguínea más cercana. Capítulo 175. ¿Por qué me miras así? Mejiro Ardan, portadora de la sangre tanto de la familia Northern como de la familia Mejiro, ocupaba en el árbol genealógico una posición muy cercana a la de la difunta madre de Dreamweaver. Quizás era ese lazo profundo y heredado lo que hacía que sus apariencias fueran tan sorprendentemente similares. Sin embargo, aparte de Dreamweaver, nadie más confundía a ambas. Por un lado, la madre de Dreamweaver había fallecido temprano, así que muy pocos habían visto alguna vez a ambas juntas. Por otro, sus auras eran completamente distintas. La razón principal por la que Dreamweaver había confundido a Mejiro Ardan con su madre en su infancia era simplemente que esa había sido su primera vez viéndola. El impacto de encontrarse con un rostro tan familiar había sido demasiado abrumador. Ahora que estaba calmada, no volvería a cometer ese error. Dreamweaver se levantó y ayudó a Mejiro Ardan a terminar de lavar las tazas. Luego, de manera natural, tomó su mano y la condujo hacia el sofá de la sala. Se sentaron juntas y, sin decir palabra, Dreamweaver apoyó suavemente la cabeza sobre el hombro de la otra, observando los mechones azul pálido mecerse levemente con la brisa. Viendo cómo era completamente ignorada, Mejiro Ramonu se frotó las sienes con impotencia y suspiró. ¿No que no volverías a confundirla con otra persona? Sobresaltada por esas palabras, Dreamweaver dio un brinco, enderezando la espalda y mirando con sospecha a Mejiro Ardan. ¿Cuándo pasó esto? Ni siquiera me di cuenta de la trampa. Frunció el ceño, murmurando para sí. ¿Será realmente algún hechizo ilusorio? Mejiro Ardan, que ya había escuchado el trasfondo de Dreamweaver gracias a Mejiro Ramonu, sintió un profundo pesar por la muchacha. Combinado con el lazo innato de su sangre compartida, su corazón se encariñó aún más con ella. Viendo a Dreamweaver tocarse la barbilla pensativa, Mejiro Ardan simplemente sonrió con dulzura, dio su cabeza hasta su regazo y dijo con suavidad. ¿Qué importa? No está bien así. Mientras hablaba, sus dedos recorrían el cabello de Dreamweaver, desenredando con cuidado los mechones negros ligeramente enredados. Hacía tanto que nadie la acariciaba así. Recostada sobre los muslos suaves de Mejiro Ardan, la mirada de Dreamweaver se volvió vidriosa. En esa visión difusa, Mejiro Ardan se superpuso de nuevo con la imagen de su madre. Era como haber regresado a una infancia despreocupada,
Al ver la sonrisa joven y serena de su madre, las presiones en su corazón se desvanecieron sin darse cuenta. Dreamweaver se acurrucó contra el vientre cálido de Mejiro Ardan y murmuró: Da igual. ¿Qué tiene de malo vivir en un mundo de ilusiones? Observando a ese par tan inexplicablemente armonioso, el ojo de Mejiro Ramonu dio un pequeño tic. ¿Por qué sentía que ya no la necesitaban allí? Tras permanecer en silencio un instante, se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. A juzgar por la situación, era prácticamente un hecho que Dreamweaver se quedaría aquí. Justo al llegar al umbral, como si recordara algo de golpe, Mejiro Ramonu se giró y le habló a Dreamweaver, que estaba prácticamente enterrada en los brazos de Mejiro Ardan. Dreams, entonces vivirás en esta casita desde ahora. ¿Necesitas que traigan algo desde la mansión de los Northern? Puedo enviar al chofer otra vez. Las palabras de Mejiro Ramonu volvieron a arrancar a Dreamweaver de su ensueño. Tembló instintivamente, luego saltó, cubriéndose los ojos y gritando: ¡Caí otra vez! ¡Qué astucia! Porque Mejiro Ardan se parecía tanto a su madre, Dreamweaver había dejado caer sus defensas sin pensarlo, confiando en ella. Pero ahora, completamente alerta y con las manos cubriendo sus ojos, bajo su defensa absoluta, por fin pudo pensar con claridad. Al recordar la conversación anterior, se dio cuenta de que sus barreras interiores habían colapsado en cuanto vio a Mejiro Ardan. No solo había olvidado mantenerse alejada de la familia Mejiro, también había olvidado el principio que se había impuesto desde el principio: no involucrarse con la gente de este mundo programado. Había empezado a balbucear inconscientemente, como lo hacía frente a su madre, olvidando por completo que la persona delante de ella no era ella. Dreamweaver, Dreamweaver, ¿cómo pudiste caer tan bajo? ¿Ya olvidaste los votos que hiciste? Crujiendo los dientes, se reprochó con furia. Aunque Mejiro Ardan fuera idéntica a su madre, no debía haber bajado tanto la guardia. Pensando esto, se dio vuelta de inmediato y corrió hacia la puerta. Mejiro Ramonu, que estaba cerca, vio que aún había posibilidad de retomar el control. Alzando una ceja, aprovechó el momento en que Dreamweaver se abalanzó y la sujetó con firmeza. ¡Suéltame! No quiero quedarme con la familia Mejiro. Frente a Mejiro Ramonu, Dreamweaver no sentía la calidez que sí le inspiraba Mejiro Ardan, así que no tuvo ninguna consideración. Sintiendo su muñeca atrapada, Dreamweaver se revolvió y gruñó. Incluso liberó inconscientemente una fracción de su zona. Espinas afiladas, casi tangibles, perforaron la manga de Mejiro Ramonu y se clavaron en su piel. Pero ante ese dolor ardiente, Mejiro Ramonu no cambió de expresión. Su agarre se volvió aún más firme. ¿De verdad piensas volver? ¿A vivir en esa mansión occidental destartalada, sin agua ni electricidad, en pleno clima helado? Ni una Uma Musume aguantaría algo así. ¿Qué vas a ver una señorita mimada como tú? Déjame ir. No tienes derecho a retenerme. Viéndola forcejear con más violencia, Mejiro Ramonu ya no pudo mantener la calma. A medida que Dreamweaver se resistía, el dolor punzante que le atravesaba la piel aumentaba. Bajo esa presión casi mortal, también activó su propia zona de manera instintiva. Llevas la sangre de la familia Mejiro. No permitiré que te arruines así. El dominio de Mejiro Ramonu, la que alguna vez fue la flor demoníaca de la pista, se desplegó. Como la primera ganadora de la Triple Tiara, su presión se abatió sobre Dreamweaver como una montaña. Bajo ese poder inmenso, los hombros de Dreamweaver temblaron apenas. Pero no era una Uma Musume que se quebrara solo por la presión de una zona. Había sentido opresiones iguales de orfebre y de TM Opera o innumerables veces. Y su respuesta, siempre, era la misma: desafío absoluto. Un destello helado brilló en sus ojos, y una luz roja, feroz como fuego vivo, estalló en su interior. Así que realmente quieres obligarme a quedarme con la familia Mejiro. Harás lo que sea con tal de lograr ese maldito doble tenoso de primavera y otoño. Incluso mi madre murió joven por culpa de ese maldito tenoso doble, ¿no es así? Yo voy a terminar con esto. Ese doble tenoso que ustedes tanto persiguen, lo romperé con mis propias manos,
bajo el nombre de la familia Northern. Capítulo 176. ¿Por qué me miras así? 176. El aura que emanaba de Dreamweaver se volvió cada vez más afilada, obligando a Mejiro Ramono a apretar la mandíbula y tensar su agarre. No podía entenderlo, todo lo que había dicho era por el bien de Dreamweaver. ¿Por qué la joven no podía tratarla con la misma apertura que le mostraba Ardan? La verdadera causa de la muerte de la madre de Dreamweaver, el juramento de conquistar tanto el Tenoso de primavera como el de otoño, ahora mismo, Ramono no tenía cabeza para desentrañar los significados ocultos en sus palabras. Lo único que deseaba era mantener a Dreamweaver allí, dentro del hogar Mejiro. Incluso si tenía que forzarla. Como futura cabeza de la familia Mejiro, no podía quedarse de brazos cruzados mientras una Uma Musume con sangre Mejiro caminaba voluntariamente hacia un invierno desolado y helado. Ramono abrió la boca, lista para presionar con un tono más duro, cuando el sonido de pasos suaves apareció detrás de ella. Un par de manos cálidas y gentiles se posaron sobre las suyas y las de Dreamweaver, separándolas con una fuerza suave pero inquebrantable. Hermana, ¿de verdad tienes que ser tan severa? ¿Así tratas también a nuestras otras hermanitas? La voz de Mejiro Ardan tomó por sorpresa a Ramono, y el aura intensa que la rodeaba se desvaneció al instante. Dreams, ella también es tu hermana. No deberías decir cosas tan hirientes a tu familia, ¿sí? Dreamweaver miró aquel rostro casi idéntico al de su madre en su juventud. Aunque sabía perfectamente que Ardan no era ella, no pudo evitar que su propia aura agresiva se suavizara. Buena niña, buena niña. Ardan sonrió y acarició con suavidad el cabello de Dreamweaver. Para asombro de Ramono, la chica no se resistió, permaneció inmóvil, completamente distinta del enfrentamiento tenso de momentos atrás. Ramono solo podía observar incrédula. La misma joven que antes había sido tan desafiante ahora estaba dócil bajo el toque de Ardan. Viendo una oportunidad para finalmente persuadirla de quedarse, Ramono entrecerró los ojos, lista para hablar, pero Ardan atrapó su mirada y negó apenas con un sutil movimiento de cabeza. Una vez que su hermana captó la señal, Ardan tomó con suavidad las pequeñas manos de Dreamweaver y habló con un tono suave, casi de arrullo. ¿Por qué estás tan empeñada en quedarte con la familia Northern? ¿Puedes contármelo? Dreamweaver ladeó la cabeza, una chispa de resistencia en los ojos, pero al ver la sonrisa cálida de Ardan, esa chispa se deshizo. Porque allí está el retrato de mamá. Quiero verla todos los días. Al oír eso, una punzada de tristeza cruzó los ojos de Ardan. Podía sentir la profunda soledad escondida en esas palabras. Para Dreamweaver, contemplar aquel retrato quizá era la única forma que le quedaba de sentir el calor de su madre. La voz de Ardan se volvió aún más suave. Le alisó el cabello y murmuró. Eres una niña tan buena. ¿Y si traemos el retrato aquí? Así podrías verla todos los días también. Y aquí hay muchas otras cosas que ella dejó atrás. Ante la expresión de duda de Dreamweaver, Ardan pensó un momento y luego se quitó la cinta roja de su propio cabello, ofreciéndola. Mira, es igual a la que tú tienes, ¿verdad? Dreamweaver apretó los labios, luego desató su propia cinta roja y la colocó junto a la de Ardan. Eran idénticas. ¿Eso qué? Al notar que había hablado por voluntad propia, la sonrisa de Ardan se volvió aún más cálida. Ella compró estas cintas cuando me llevó a pasear hace mucho tiempo. Compró dos, una para ella y otra para mí. Ahora, por fin, están juntas de nuevo. Ardan no pudo evitar sentirse conmovida. Cuando seguía a la madre de Dreamweaver, sus propios recuerdos eran todavía borrosos e infantiles. ¿Quién habría imaginado que algún día conocería a la hija de su vieja amiga? Unidas por la sangre, conectadas por el pasado, y conmovida por la situación de Dreamweaver, las palabras de Ardan se volvieron más tiernas aún, como una lluvia suave que calma un corazón endurecido por la presión. Dreamweaver observó en silencio las dos cintas rojas entrelazadas en su mano. Nunca había imaginado que la cinta que su madre le dio estuviera ligada también a Ardan. Y según lo que Ardan dijo,
ella había pasado mucho tiempo con su madre. Después de su muerte, incluso había vivido en el mismo patio donde su madre Once estuvo. A través de ella, Dreamweaver podría aprender más sobre el pasado de su madre. Ya no tendría que aferrarse solo a objetos sin vida, frente a ella estaba alguien que había compartido la vida de su madre. Dreamweaver apretó las cintas con los dedos y levantó la mirada hacia Ardan. Tú, también tienes sangre Northern, ¿verdad? Aunque no sabía por qué preguntaba eso, Ardan asintió con una sonrisa suave. La verdad, ella tampoco se había enterado de su linaje Northern hasta ese mismo día. Pero explicaba por qué la madre de Dreamweaver siempre había sido tan amable con ella, llevándola a jugar tan a menudo. Quizá, al compartir la sangre de Mejiro y Northern, habían sentido una cercanía natural. Y, tú también has vivido siempre aquí, ¿no? Mi madre vivió aquí, y tú, que también tienes sangre Northern, vives aquí igualmente. Dreamweaver dudó un momento, y luego habló en voz baja. Así que este lugar, también es una especie de hogar Northern. Los ojos de Ramonu brillaron ante esas palabras, pero antes de que pudiera intervenir, Ardan volvió a detenerla con la mirada. Ramonu estaba acostumbrada a guiar a sus hermanas menores como la mayor. Aunque las quería, cuando creía que se había cruzado un límite, podía volverse severa e inflexible. Pero ese enfoque no servía con Dreamweaver. A diferencia de las demás Uma Musume Mejiro, acostumbradas a su autoridad, Dreamweaver había forjado un espíritu inquebrantable en el calor de la competencia. Cuanto más estricta era Ramonu, con más fiereza ella se rebelaba. Así habían llegado al enfrentamiento anterior. Sus personalidades eran fuego y llama, destinadas a chocar. Por eso Ardan silenció a su hermana, permitiendo que Dreamweaver expresara su decisión por sí misma. Y, tienes que traer aquí el retrato de mamá. Al ver a la joven cediendo con tanta calma, el rostro de Ardan floreció en una sonrisa dulce. Acarició el suave cabello oscuro de Dreamweaver y respondió. Por supuesto. Soy tu hermana, después de todo. ¿Cómo podría negarme al deseo de mi hermanita? Capítulo 177. ¿Por qué me miras así? 177. Tras terminar su entrenamiento de resistencia, Dreamweaver permaneció jadeando en el lugar. Aquel campo de entrenamiento había sido semiabandonado por la familia Mejiro, así que, tras despejar un poco la nieve, ella lo había reutilizado como su propio terreno de práctica. Comparado con el espacio abierto detrás de la mansión de la familia Northern, incluso en su estado descuidado, seguía siendo un verdadero campo de entrenamiento. Además, toda la pista había sido especialmente ajustada para la distancia más larga, el Tenno-So, primavera, haciéndola casi idéntica al hipódromo real. Por el sueño de lograr victorias consecutivas en las ediciones de primavera y otoño del Tenno-So, las Uma Musume de la familia Mejiro habían sudado aquí incontables veces. Pero ahora, después de haber alcanzado la increíble hazaña de 3 generaciones ganando el Tenno-So, la riqueza y la gloria acumuladas las habían llevado a abandonar este viejo y familiar lugar. En su lugar, construyeron un campo de entrenamiento más grande, nuevo y profesional dentro de su finca. Si no fuera por la llegada de Dreamweaver, este campo quizá ya estaría siendo reclamado lentamente por las malezas y el tiempo. Pero en ese momento, Dreamweaver no tenía cabeza para reflexiones históricas. Recuperando un poco el aliento, bajó la vista hacia sus propias piernas y murmuró. Es realmente distinto a antes. Puedo sentir cómo mejoro con cada carrera. ¿Era este el regalo que le otorgaba la sangre Northern? Mientras su cuerpo pudiera soportarlo, la sangre Northern dentro de ella continuaría aumentando su talento natural, hasta permitirle ponerse al nivel de los legendarios predecesores de la familia Northern. Dreamweaver recordó entonces algo que su abuela le había dicho. La fundadora del linaje Northern en Japón se llamaba Northern Dancer. Aquella antepasada jamás terminó por debajo del tercer puesto en toda su carrera, e incluso ganó los títulos anuales de Uma Musume tanto en Canadá como en Estados Unidos. Si la sangre Northern podía elevar su talento hasta ese nivel, definitivamente me convertiré en una Uma Musume de clase mundial, con un talento físico comparable al de orfebre, susurró mientras observaba sus piernas.
Así que por eso su madre había tardado tanto en usar el imitador. Con un talento así, o incluso parecido, ganar el Tenoso de primavera y otoño ya no sería solo un sueño. Apostar tu vida, por un instante de gloria, En estos días había aprendido mucho sobre el pasado de su madre gracias a Mejiro Ardan. A diferencia de la madre cálida y radiante que vivía en sus recuerdos, su madre en la juventud parecía haber sido una Uma Musume de una determinación feroz. Alguien que preferiría tragarse sangre y dientes rotos antes que abandonar una vez tomada una decisión. Había decidido convertirse en una Uma Musume capaz de ganar ambos Tenoso, y estuvo dispuesta a pagar cualquier precio para lograrlo. Eso hizo que Dreamweaver sintiera que su madre joven se parecía mucho a ella, o más bien, que ahora ella misma se había vuelto muy similar a su madre de juventud. Pero, a diferencia de sus propias luchas desesperadas dentro del mundo guionizado, su madre sabía que tenía una sola vida, y aún así eligió caminar por un sendero peligroso. Así que madre era realmente así de fuerte, así de valiente, murmuró Dreamweaver, pensando en la mujer de sus recuerdos. Viéndolo bien, las señales siempre habían estado ahí. Sin una fuerza y un valor inimaginables, ¿cómo habría podido criar sola a un bebé que había encontrado en la calle? Hasta ahora, Dreamweaver ya había aprendido casi todo sobre el pasado de su madre gracias a Mejiro Ardan. Ya no había una razón urgente para quedarse con la familia Mejiro. Y respecto a noticias sobre Mejiro Asama, si la jefa de familia no decía nada, y su relación con Mejiro Ramonu era tan tensa, parecía improbable que descubriera algo pronto. Lo que significa que ya puedo volver con la familia Northern. Dreamweaver apoyó el mentón en su mano mientras hablaba en voz baja. Es cierto que el retrato de su madre ya había sido entregado, pero eso no significaba que no pudiera llevárselo de vuelta. Podría perder acceso a este campo de entrenamiento y retrasar un poco su progreso, pero con su talento en constante crecimiento, eso importaba muy poco. Además, la razón principal por la que había accedido a la petición de Mejiro Ardan en primer lugar era que aquella mujer se parecía tanto a su madre. Sintiéndose profundamente en deuda con ella, Dreamweaver no había podido negarse ante ese parecido. Pero ahora, tranquila y ya no dominada por esas emociones, parecía no quedarle razón para permanecer allí. Justo cuando planeaba cómo escabullirse con el retrato sin que Mejiro Ardan lo notara, un repentino sonido de aplauso surgió a su lado. Sobresaltada, giró hacia la fuente del sonido, y vio a Mejiro Ardan, envuelta en una manta, de pie fuera de la pista y aplaudiendo con una sonrisa suave. Es increíble, Northern Dreams. A esta velocidad, ganar el Tenoso, primavera, no debería ser ningún problema, ¿verdad? Está bien, supongo. Dreamweaver apartó un poco la mirada al responder. Aunque ya podía distinguir claramente a Mejiro Ardan de su madre, los gestos íntimos que había hecho bajo aquel arrebato emocional aún la hacían sentirse incómoda. Ante los elogios de Mejiro Ardan, no sabía realmente cómo reaccionar. Pero Mejiro Ardan no pareció notar su incomodidad. Sonriendo, continuó. No seas tímida. Eres increíble, Dreamweaver. Ganar un G1 como el Kikukazo siendo tan joven. Tu hermana mayor aquí jamás ganó un solo G1, ¿sabes? Ya me has superado por mucho. Ante eso, Dreamweaver quedó sorprendida. En el mundo guionizado, había oído hablar de Mejiro Ardan, pero solo como una rival que se oponía a Oguri Cap y los demás. Como su oponente, ¿de verdad Mejiro Ardan nunca había ganado un G1? Ya fuera el derby japonés o los dos Tenoso de otoño, siempre me quedaba, apenas un poco corta. Pero en una carrera, ¿qué significa apenas un poco? Al final, solo hay dos resultados, victoria y derrota. Perdí. Y ya. Como si sintiera la confusión de Dreamweaver, Mejiro Ardan explicó con una risa ligera, aunque su sonrisa tenía un toque de soledad. El Kikukazo y el Tenoso, primavera, eran carreras que solo podía soñar. Tú ya eres mucho más extraordinaria de lo que yo fui, Northern Dreams. Al verla tan desanimada, Dreamweaver no pudo evitar intentar consolarla. Eso es solo porque cada Uma Musume se adapta a distintas distancias. Para su sorpresa,
Mejiro Ardan suspiró suavemente y murmuró. Adaptabilidad, Quizá la media distancia era simplemente mi límite. Mi cuerpo no podía soportar las distancias del Kikuka-so o del Tenno-so, primavera. Ni antes, ni ahora. Sus palabras dejaron a Dreamweaver sin respuesta. Pero Mejiro Ardan pareció disipar su melancolía de inmediato. Su sonrisa cálida regresó cuando dijo. Haz tu mejor esfuerzo para el Tenno-so, primavera, ¿sí? Tu hermana mayor vendrá a animarte todos los días. Mirando esa sonrisa, Dreamweaver apretó los puños. La idea de que Mejiro Ardan viniera al campo de entrenamiento después de que ella se marchara, solo para encontrarlo vacío, le hizo sentir el corazón extrañamente pesado. Había recibido tanta atención y cariño de aquella mujer, que además le había transmitido el pasado de su madre. Abandonarla así, se sentía ruin. Entonces, me quedaré hasta el Tenno-so, primavera, respondió Dreamweaver en voz baja. Capítulo 178. ¿Por qué me miras así? 178. ¿Por qué me miras así, Northern Dreams, en el Tenno-so de primavera? ¿Por qué me miras así? Sugimoto Kentaro murmuró incrédulo mientras observaba los documentos en su mano. Jamás esperó que Northern Dreams se inscribiera en el Tenno-so de primavera en este momento. Ella había clasificado previamente para el Arima Kinen, pero nunca apareció. En aquel entonces, Sugimoto había supuesto que era como otra Suma Musume de la familia Northern que había visto en su juventud. Brillaban por un instante antes de desvanecerse velozmente de las pistas. Pero se trataba del Arima Kinen, la carrera más importante del año. El fervor por la segunda confrontación entre Narita Bryan y Northern Dreams había encendido al mundo entero de las carreras. No presentarse a semejante evento era prácticamente anunciar su retiro. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no corrió entonces? ¿Por qué me miras así? No creía los rumores de que estuviera evitando a Narita Bryan. Como comentarista profesional, no podía convencerte de que Dreamweaver, que había derrotado a Narita Bryan por un amplio margen en el Kikuka-so, pudiera perder contra ella. Así que, en aquel momento, pensó que la ausencia de Dreamweaver significaba que había decidido retirarse. Después de todo, la mayoría de la Suma Musume de la familia Northern antes que ella se habían retirado tras apenas un puñado de carreras. Pero ahora, viendo la inscripción de Northern Dreams para el Tenno-so de primavera entre sus manos, todas sus conjeturas previas se desmoronaron. Si no se retiraba, ¿cuál era entonces la razón para saltarse el Arima Kinen? ¿Y por qué entrar ahora al Tenno-so de primavera? Justo cuando Sugimoto estaba absorto en sus pensamientos, su mirada captó un emblema familiar en la esquina del documento. Se frotó los ojos y miró de nuevo para asegurarse, antes de exclamar sorprendido. ¿Por qué me miras así, la familia Mejiro? Ese es el escudo de la familia Mejiro, ¿por qué me miras así? Bien informado como era, Sugimoto reconoció el escudo de inmediato y comprendió al instante que aquella inscripción había sido enviada desde la casa Mejiro. Parecía una pista crucial para resolver el misterio. Sacó rápidamente su teléfono y marcó un número. Tras décadas como comentarista, sus conexiones en el mundo de las carreras eran profundas. Pero esta vez, la persona a la que llamaba era un amigo de aún más años atrás, de antes incluso de que se convirtiera en comentarista. Habían alentado juntos a sus Suma Musume favoritas en las pistas. El tiempo pasó. Sugimoto se volvió un comentarista famoso, mientras su amigo obtuvo 2 doctorados en medicina y se convirtió en el médico jefe de la familia Mejiro. ¿Por qué me miras así? Hola, ¿por qué me miras así? Una voz respondió al otro lado de la línea, una que le resultaría muy familiar a Dreamweaver. De haber estado ahí, ella habría reconocido la voz de aquel hombre de mediana edad. ¿Por qué me miras así? ¿Sabes algo de Northern Dreams? ¿Está ahora con la familia Mejiro? ¿Por qué me miras así? Como amigos de más de 10 años, Sugimoto no se molestó en formalidades y prácticamente gritó la pregunta apenas se conectó la llamada. Hubo un largo silencio del otro lado, como si el hombre estuviera escogiendo sus palabras con cuidado. Más de 10 segundos después, finalmente suspiró y respondió.
¿Por qué me miras así? ¿Ya viste el formulario de inscripción, Bueno, supongo que es normal que un veterano como tú haya conseguido verlo. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Deja de rodeos. ¿Hay algo que no puedas decirme? ¿Por qué me miras así? La vacilación inusual de su amigo hizo fruncir el ceño a Sugimoto. Llevaban décadas de amistad y nunca se habían guardado cosas. Si estaba pensando tanto antes de hablar, algo más grande ocurría. Pero antes de que pudiera presionar más, la voz al otro lado volvió a sonar. ¿Por qué me miras así? Da igual. Es algo que pronto anunciarán a los medios. Decírtelo un poco antes no hará daño. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Northern Dreams tiene sangre Mejiro. Y justo a finales del año pasado, el último jefe de la familia Northern falleció por enfermedad. Northern Dreams estaba viviendo completamente sola, así que la trajeron de vuelta a la casa Mejiro. ¿Por qué me miras así? La cantidad de información dejó a Sugimoto atónito, pero logró unir las piezas casi al instante. Así que por eso no corrió en el Arima Kinen, debía estar lidiando con la pérdida de un familiar. ¿Y por qué entrar al Tenoso de primavera? Eso era aún más simple. Ahora estaba con la familia Mejiro, y los Mejiros se enorgullecían profundamente de lograr la hazaña de victorias consecutivas en los Tenoso de primavera y otoño. Si Northern Dreams tenía la capacidad de ganar el Kikukazo, por supuesto que depositarían grandes expectativas en ella. La familia Mejiro quería asegurar otro doblete primavera-otoño. Entonces, una oleada de ira subió a la cabeza de Sugimoto. Inconscientemente apretó el teléfono con más fuerza y gruñó al auricular con voz baja y feroz. ¿Por qué me miras así? ¿Qué se supone que está haciendo la familia Mejiro? Ella es la última del linaje Northern. ¿Van a quitarle su apellido solo por la gloria de un doble Tenoso? ¿Por qué me miras así? Al otro lado, la respiración se volvió más pesada. ¿Por qué me miras así? ¿Quieres que se quede sola en la casa Northern? Déjame decirte, ese lugar ya no es como lo recordamos. En pleno invierno, sin agua ni electricidad, ¿la dejarías vivir allí sola? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? No estoy en contra de llevarla a un mejor entorno, pero ¿qué es ese escudo familiar en los documentos? Su apellido es Northern. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? También es una Uma Musume Mejiro. ¿Acaso sabes quién fue su madre? ¿Por qué me miras así? Sugimoto quedó paralizado. Las palabras de su amigo despertaron recuerdos de más de una década atrás, de la pista donde se habían conocido. En aquel entonces, entre las competidoras, había una Uma Musume que llevaba sangre tanto Mejiro como Northern. ¿Por qué me miras así? Northern Dreams es su hija. ¿Por qué me miras así? La voz de Sugimoto tembló. Incluso con sus contactos como comentarista, sus fuentes no eran tan buenas como las de su amigo. Solo ahora se enteraba de que Northern Dreams era la hija de la Uma Musume a la que había admirado en su juventud. Al recordar lo que acababa de escuchar, la decadencia de la familia Northern, la muerte del último jefe el año pasado, y que Northern Dreams había sido recogida por los Mejiro tras vivir sola, Sugimoto ya no podía engañarse. La Uma Musume que había amado no dejó las pistas para retirarse. Fue arrancada de ellas por un destino mucho más cruel. Al escuchar el temblor en su voz, el hombre de la llamada habló con suavidad, agotado. ¿Por qué me miras así? No debería haber dicho esto. Es un asunto confidencial dentro de la familia Mejiro. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Cuándo te enteraste? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así, después de convertirme en el médico de la familia Mejiro? Lo supe por cierto caso. ¿Por qué me miras así? La mente de Sugimoto estaba hecha un caos. Se apoyó contra la pared solo para poder mantenerse en pie. Había recibido demasiada información en un solo día, más de la que podía procesar con calma. ¿Por qué me miras así? ¿Qué pretende hacer la familia Mejiro? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Northern Dreams sabe lo que están planeando. ¿Por qué me miras así? El hombre del otro lado suspiró, su voz baja. ¿Por qué me miras así? Esto lo decidió la jefa de familia.
Ni tú ni yo podemos cambiarlo, ¿por qué me miras así? Sugimoto guardó silencio un momento. Luego, entre respiraciones pesadas, finalmente dijo: ¿por qué me miras así? Se lo diré. No podrán ocultarlo por mucho tiempo, ¿por qué me miras así? El hombre del otro lado no respondió. Simplemente colgó en silencio. Y... Capítulo 179. ¿Por qué me miras así? 179. 23 de abril, cielos nublados en el hipódromo de Kioto. Fujino McCann, Mercy Stage y Starman estaban sentadas juntas en las gradas, con la mirada fija en la pista y los nervios a flor de piel. Durante los últimos meses, desde el año anterior hasta este, habían participado en distintas competencias, pero ninguna de ellas había vuelto a compartir escenario con Narita Bryan. Aún así, no se habían rendido. Entrenaban, se apoyaban mutuamente y seguían cada carrera de Narita Bryan con total atención. Hoy no era la excepción. Habían llegado incluso media hora antes del inicio, cuando las gradas aún estaban casi vacías. No puedo creer que Narita Bryan se inscribiera en el Tenno-So Primavera, justo antes del cierre, comentó Fujino McCann con un tono serio. ¿Acaso no acaba de ganar el Unseen Daisten? No hacía mucho, Narita Bryan había arrasado en el Unseen Daisten con una ventaja de 7 cuerpos. Viendo cómo la distancia entre ella y Narita Bryan solo aumentaba, Fujino McCann se había volcado de lleno al entrenamiento desde entonces. Si sus dos amigas no la hubiesen arrastrado a la carrera, quizá ni habría venido. ¿No escuchaste? Dicen que Northern Dreams también se inscribió al Tenno-So Primavera, así que Narita Bryan la siguió, dijo Mercy Stage, sorprendida. Sabía que su amiga estaba centrada en entrenar, pero no imaginó que se hubiese perdido semejante noticia. Northern Dreams, En el Kikukazo, ella sí fue más fuerte que Narita Bryan. Pero ya pasó un tiempo, y Narita Bryan ha crecido muchísimo desde entonces. Abriéndose paso entre oleadas de talentosa Suma Musume, ganó el Arima Kinen y el Unseen Daisten de forma consecutiva, ahora debe ser muchísimo, muchísimo más fuerte. ¿Y Northern Dreams no ha pisado una pista desde el Kikukazo? De noviembre a abril, casi medio año sin correr. ¿Podrá recuperar su forma competitiva? Fujino McCann quedó pensativa. A diferencia de Narita Bryan, Dreamweaver había estado ausente del circuito durante mucho tiempo. Para una Uma Musume, competir con regularidad era la mejor forma de mantenerse afilada. Después de una pausa tan larga, ¿cuánto filo podría haber retenido Dreamweaver? Peor aún, Narita Bryan venía persiguiéndola con todo el impulso de una racha de victorias. Sus auras habían cambiado por completo, una en ascenso, la otra desvaneciéndose. Pero, escuché un rumor hace poco. Dicen que Narita Bryan se lesionó. Al parecer, su entrenador no quería que corriera el Tenno-So Primavera, y aún así ella se inscribió por su cuenta, añadió Mercy Stage, aunque en su rostro se notaba cierta inquietud. Aunque siempre habían sido eclipsadas por Narita Bryan, como competidoras entendían mejor que nadie lo que dolían las lesiones. Lesionada, murmuró Fujino McCann, apoyando la barbilla en la mano. No creo que ese monstruo pueda lesionarse. ¿En la pista? Imposible. ¿En entrenamiento? Menos aún. Negó con la cabeza. Prefería fiarse de su propio juicio antes que de rumores flotantes. Pero ninguna está en su mejor momento, ¿cierto? Northern Dreams lleva medio año sin correr, y Narita Bryan no ha parado de competir, además del rumor de la lesión. Mercy Stage se detuvo, mirando hacia la entrada de competidoras antes de continuar. Y no olvides que el Tenno-So Primavera tiene otras contendientes fuertes. Si esas dos no están en plena forma, podrían terminar siendo solo extras en el espectáculo de otra. Fujino McCann parpadeó. ¿Quién? Mercy Stage la miró con frustración. No esperaba que hubiera venido sin siquiera revisar la lista de participantes. Fujino simplemente infló el pecho, como diciendo, bueno, ustedes me trajeron. Mercy Stage suspiró, lista para explicarle el campo de esta edición,
pero entonces Starman, que había permanecido callada, intervino de repente. Es Rice Shower. Ignorando sus miradas sorprendidas, Starman soltó un orgulloso y siguió. Un kikukaso, un tenoso, primavera. Mi juventud se gastó viendo correr a Rice Shower. Incluso tironeó de la parte frontal de su camiseta, donde había estampado un grano de arroz. Rice Shower debutó solo unos años antes que nosotras. ¿Cómo va a ser toda tu juventud? Dijo Mercy Stage con una mueca, mirando el diseño de la camiseta. No me importa. Crecí viendo las carreras de Rice Shower. Insistió Starman, cada vez más exagerada. ¿Rice Shower? ¿No quedó tercera en el Larry McKinnon del año pasado? ¿Es realmente tan fuerte? Preguntó Fujino McKenna, sin corregir la línea temporal caótica de su amiga. Cuando Fujino debutó, su objetivo había sido alcanzar a Mercy Stage. En su año clásico, apuntó a Narita Bryan. Más allá de eso, solo conocía bien a Starman y a Dreamweaver. Durante el Larry McKinnon, estaba tan enfocada en Narita Bryan, que había terminado primera, que no prestó atención a Rice Shower, solo recordaba que había perdido ante ella. Al oír la pregunta, los ojos de Starman brillaron. Como fan devota, siempre estaba lista para recitar las hazañas legendarias de su ídolo. La distancia de Larry McKinnon es 2.500 metros. Algo apretada para Rice Shower. Lo suyo son las carreras de fondo. Y el tenoso, primavera, es su escenario perfecto. Antes de que Fujino pudiera procesarlo, Starman ya continuaba con entusiasmo. Y no solo eso. Sus 2 victorias en G1 fueron venciendo rivales súper fuertes. En el Kikukaso derrotó a la entonces invicta doble ganadora clásica Miono Bourbon, y en el Tenoso, primavera, venció a Mejiro McQueen, la misma que logró el doblete de primavera y otoño. Después de soltarlo todo de un tirón, Starman infló el pecho con un victorioso, como si el mérito fuese suyo. Fue entonces cuando Mercy Stage intervino, confundida. ¿Mejiro McQueen realmente completó el doble primavera-otoño? Creí que en ese tenoso, otoño, la descalificaron y cayó al puesto 18. Starman la miró como si ella fuera la rara. ¿No fue solo un chiste clásico? Todos decían que estuvo así de cometer una falta, como si en otro mundo hubiese sido descalificada o algo así. Si no hubiese ganado los 2 TNSH, ¿cómo tendría la familia Mejiro un prestigio tan enorme ahora? Y Capítulo 180, ¿por qué me miras así? 180. Es cierto. Ella es la primera Uma Musume de la familia Mejiro en lograr victorias consecutivas en la Tenoso de primavera y otoño, cumpliendo un sueño largamente acariciado por la familia Mejiro. Mercy Stage asintió, sintiendo que debía haber perdido la cabeza antes para decir algo tan absurdo. Pero hablando de la familia Mejiro, de repente recordé un rumor reciente. Mercy Stage levantó un dedo, hablando con seriedad a sus 2 amigos a su lado. Escuché que, después de cumplir su ambición de conseguir victorias en la Tenoso durante 3 generaciones y lograr el doblete primavera-otoño, las ambiciones de la familia Mejiro han crecido aún más. Se rumorea que ahora quieren lograr dobles primavera-otoño consecutivos. Sin embargo, al oír esto, ambos amigos la miraron con expresiones extrañas. Mercy Stage, tal vez deberías escuchar menos chismes. Fujino McKenna le dio una palmada en el hombro, su rostro igualmente serio. ¿Cómo podría alguien lograr dobles primavera-otoño consecutivos en la Tenoso? Si eso ocurriera, sería como si yo venciera a Narita Bryan en la Kyoto Shinben Cup. Starman simplemente alzó las manos, como si no entendiera por qué Mercy Stage diría algo tan disparatado, preguntándose si había escuchado tanto chisme que ya no podía diferenciar realidad de ficción. Al ver las mejillas infladas y sonrojadas de Mercy Stage, Fujino McKenna pasó un brazo por sus hombros y sonrió. Oye, no pasa nada. Si los chismes nunca fallaran, no serían chismes, ¿no? Mejor concentrémonos en la carrera que tenemos delante. Northern Dreams, Narita Bryan y Rice Shower, cualquiera de ellas podría quedarse con la corona.
Esta Tenoso de primavera será una carrera increíble, así que no le des demasiadas vueltas y disfrutemos. Starman intervino desde un lado. Carrera, carrera. Mientras bromeaban, Seiyun Sky, que estaba sentada detrás de ellos y había escuchado la conversación, frunció los labios con nerviosismo, con la mirada fija en el hipódromo de Kioto bajo el cielo encapotado. Ella conocía a esos tres Uma Musume. Todos eran veteranos que habían competido en el escenario G1, así que su perspectiva sobre la carrera era sin duda confiable. Esta Tenoso de primavera sería muy probablemente una batalla de tres frentes por la supremacía. Suerte, señorita Dreams. Con ese pensamiento, Science-K no pudo evitar apretar los puños. Después de tanto tiempo sin ver competir a su Uma Musume favorita, no podía soportar la idea de que Dreamweaver perdiera. Especialmente ahora. En los últimos meses, debido a que había evitado el Arima Kinen y a la racha de victorias de Narita Bryan, el escepticismo público hacia Dreamweaver se había vuelto cada vez más ruidoso. Como su fan, Science-K sabía que no podía cambiar la opinión pública por sí sola. Solo deseaba que el desempeño de Dreamweaver hoy lograra silenciar parte de esas críticas. Nadie quiere que su Uma Musume favorita sea cuestionada constantemente. Todos en las gradas cargaban sus propias preocupaciones. Algunos, seguidores de Narita Bryan, querían que la victoria de hoy estableciera un relato indiscutible. Otros eran fans de Rice Shower, esperando que la asesina negra recuperara su antigua gloria en esta Tenoso de primavera. Y otros simplemente querían presenciar un enfrentamiento trepidante entre tres grandes rivales. Mientras tanto, Sugimoto Kentaro, dudando junto a la entrada del túnel de competidoras, ignoraba por completo los pensamientos que bullían entre el público. Incluso si los hubiese sabido, no le habrían importado, tenía algo mucho más importante en mente. Como comentarista invitado de esta carrera, Sugimoto Kentaro debería estar en la cabina de transmisión, copresentando junto a la nueva comentarista, Akasaka Rin, introduciendo la carrera. Pero ya le había pedido disculpas a la joven de antemano, solicitándole que presentara sola por unos minutos. En este momento, tenía algo más crucial que narrar. A saber, contarle a Dreamweaver lo que había hecho la familia Mejiro. Dreamweaver había estado quedándose con la familia Mejiro, y Sugimoto Kentaro no tenía forma de entrar a verla. Hoy, día de carrera, era su única oportunidad. Pero ahora, tras haberse preparado, con su compañera cubriéndolo durante el calentamiento, de pie justo ante la entrada del túnel, listo para encontrar a Dreamweaver, Sugimoto Kentaro se detuvo de golpe. En ese instante final, dudó. Contarle lo que sabía era importante, pero ¿era esta carrera, esta Tenoso de primavera, menos importante? Desde el Kikukazo del año pasado hasta ahora, Dreamweaver había pasado meses puliendo su regreso específicamente para esta Tenoso de primavera. ¿Podría afectarla si hablaba ahora? ¿Podría su revelación arrojar una sombra sobre la corona que estaba a punto de disputar? Cada carrera era crucial para una Uma Musume, especialmente una G1 como la Tenoso de primavera. ¿No sería una lástima imperdonable si sus palabras le hicieran perder la concentración y con ello la gloria? Sugimoto Kentaro caminaba de un lado a otro frente a la entrada del túnel, cada paso resonando como el eco de sus pensamientos inquietos. Justo cuando vacilaba, un estruendo de pasos apresurados resonó en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, la persona llegó hasta él, acompañada por una voz urgente. Señor Sugimoto. La presentación de Yaquis está por comenzar. Debe dirigirse a la cabina de transmisión ya mismo. Sugimoto Kentaro miró al empleado, agitado y sudoroso, luego volvió la vista hacia la entrada del túnel. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y se dio vuelta. Ya no tenía tiempo para dudar. Como comentarista veterano, ya era poco profesional ausentarse durante el calentamiento. Ausentarse también durante la introducción sería imperdonable. Tendré que esperar. Hablaré con ella cuando termine la carrera, pensó mientras corría por la zona tras bambalinas siguiendo al empleado. Fuera cual fuera el resultado de la carrera, le contaría a Dreamweaver todo lo que sabía, clara y honestamente.
La decisión que tomara después sería suya. Pero Sugimoto Kentaro no permitiría que la familia Mejiro siguiera orquestando su vida sin que ella lo supiera. Él era solo un comentarista de poca monta. Por muy veterano que fuera, no podía enfrentarse a la familia Mejiro, que estaba en la cúspide de su poder en esos años. Pero Sugimoto Kentaro no tenía miedo. Ya estaba preparado para las consecuencias, incluso si la familia Mejiro reaccionaba con furia. Su determinación era firme. Siguiendo al empleado al trote, irrumpió en la cabina de transmisión. Asintiendo a su nueva compañera, se colocó el equipo con destreza, revisó sus notas una última vez y levantó el micrófono. Inspiró profundamente, asintió al técnico a su lado indicando que estaba listo, y cuando un suave pitido confirmó que estaban al aire, levantó la vista hacia la pista que aguardaba. Bienvenidos al hipódromo de Kioto. Bienvenidos a la Tennoso de primavera. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Haase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Son Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R,
Coro, WR1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortes Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Nicmare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.